A continuación, de acuerdo a nuestro programa, continuará el doctor Fernando Suárez Sánchez. Él es investigador asociado E1 de la Unidad de Investigación Médica en Bioquímica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Por favor. Bueno, pues buenas tardes. Primero que nada, agradezco la invitación para esta presentación, realizar esta presentación. En esta sección del simposio les voy a hablar sobre la relación que existe y que se está describiendo actualmente sobre la microbiota intestinal con enfermedades como, diabetes, prediabetes, obesidad mórbida, que son factores que están afectando la salud no solo del mexicano, sino también en todo el mundo. Y para esto, bueno, primero hay que definir qué vamos a entender por microbiota, puesto que es uno de los conceptos que vamos a estar platicando durante toda la plática. Y esto lo podemos entender como todos los microorganismos que viven en un entorno específico y pueden corresponder a hongos, levaduras, bacterias o virus. Diferentes áreas, diferentes superficies de la piel, hay comunidades bacterianas distintas. Esto depende del microambiente, de las condiciones que existen en cada uno de estos sitios. Como un par de ejemplos, tomemos en este caso las fosas nasales, en donde se describe que podemos tener una cantidad casi equivalente, o se puede encontrar una cantidad casi equivalente de virus o bacterias. Sin embargo, en otras áreas, en otras superficies, como por ejemplo las plantas de los pies, la cantidad mayor de microorganismos que vamos a encontrar corresponde a bacterias. Esto es en la superficie de la piel, pero hablando del tracto intestinal, que es lo que nos corresponde en esta ocasión, encontramos algo similar, puesto que diferentes regiones del tracto intestinal van a tener también distintas condiciones ambientales para las bacterias y por lo tanto van a permitir o no el crecimiento de ellas. En el estómago, por ejemplo, encontramos un pH muy ácido que no permite el crecimiento de la mayoría de las bacterias y solo algunas resistentes son las que pueden colonizar y estar presentes en el estómago. Por lo cual es que en el estómago vamos a encontrar la menor densidad bacteriana a lo largo del tracto intestinal. Y la mayor densidad bacteriana va a presentarse principalmente en el colon, en donde el pH va a ser más permisivo para el crecimiento de las bacterias. Sin embargo, pues no solamente el pH y las concentraciones de oxígeno van a ser o van a determinar el crecimiento de bacterias en el tracto intestinal, sino también de manera muy importante existen otros factores como los genéticos y los factores ambientales. Hablando de factores ambientales, principalmente uno de los más decisivos para determinar el perfil de la microbiota intestinal es la alimentación, el tipo de nutrientes que vamos a estar ingiriendo. Estos nutrientes pues van a incidir entonces, repito, en el tipo de bacterias, en los géneros de bacterias que van a estar colonizando el tracto intestinal de cada uno de los individuos, y esto a su vez va a incidir sobre la absorción de energía, sobre el control del apetito, sobre el almacenamiento de grasas y cuando encontramos también eventos como disbiosis, pues se va a favorecer la inflamación crónica de bajo grado que es característica pues, de estos padecimientos como el síndrome metabólico, diabetes, prediabetes, obesidad en general. Todo esto, bueno, acompañado de alteraciones como aterosclerosis, hipertensión, disfunción endotelial, dislipidemias muy comunes en estos padecimientos,
estos pacientes van a desarrollar. Las bacterias entonces contribuyen de manera importante a esta inflamación crónica de bajo grado. ¿A través de qué? Bueno, porque sabemos que las bacterias pueden producir moléculas que activan señales de inflamación, como por ejemplo lipopolisacáridos, flagelina, componentes de la pared celular, de la membrana celular, peptidoglicanos, que al ser producidos por las bacterias pueden estimular receptores tipo TOL, por un lado, por ejemplo, inflamosomas y otras moléculas que van a desencadenar una respuesta y producir al final citocinas inflamatorias, como estas que vemos aquí, y otras más. No son las únicas. En respuesta, las células del epitelio intestinal, activan a receptores arilhidrocarbono que favorecen la producción de interleucina 22, que se ha asociado con una mejor función de la barrera intestinal, entre otros factores positivos. Entonces es una manera en que la microbiota intestinal está contribuyendo a esa inflamación crónica de bajo grado. Y esto ha sido demostrado en experimentos en modelos animales, en donde animales que han sido alimentados con dietas altas en grasa, que presentan obesidad, desarrollan una mayor permeabilidad intestinal, como lo vemos en esta gráfica, además de que la concentración de endotoxinas en sangre también está aumentada. Cuando se administran antibióticos a estos animales, se ve una disminución en ambos aspectos, en ambas variables. E igual, estos animales que han sido obesos, alimentados con dietas altas en grasa, presentan una disminución en la expresión de algunas integrinas, que son las que estarían impidiendo la translocación de estos elementos del lumen intestinal hacia el interior. Pero no solamente estos componentes de las bacterias estarían produciendo o favoreciendo esta inflamación y alteraciones de la glucosa, sino también los metabolitos que están siendo producidos por ellas. Voy a hablar sobre un par de ellos. Y el primero del que les voy a hablar es esta molécula, propionato de imidazol. Esta es una molécula que es producida a partir de histidina, utilizando donde se requiere una enzima, esta enzima que nosotros vemos aquí, y esta enzima es solamente producida por bacterias. Si no está presente esta enzima, no hay producción de propionato de imidazol. Esta enzima bacteriana ha sido identificada ya en todas estas bacterias que nosotros podemos ver en esta gráfica superior, y ya ha sido corroborado mediante procedimientos experimentales que pueden estas bacterias transformar esta molécula en propionato de imidazol. Su forma de actuar en las células sería que esta molécula activa la vía mTORC1, facilitando la fosforilación de estas posiciones en el sustrato receptor de insulina, la 636-639, favoreciendo la degradación de este substrato, y puesto que se está degradando ese substrato receptor de insulina, muy importante para la señalización de insulina, pues entonces ya no va a haber translocación de los transportadores de glucosa hacia membrana, y la glucosa va a quedar en el exterior de las células, lo que podemos ver en este experimento aquí, en donde aquellos animales que fueron tratados con esta molécula, presentan una mayor concentración de glucosa en sangre respecto a los que no fueron tratados con ella. Otro metabolito producido por bacterias es trimetilamina. Se ha asociado con el desarrollo de aterosclerosis, y también para su formación se requiere la acción de una enzima bacteriana. Sin ella, pues no se podría producir trimetilamina. Esta molécula se produce a partir de colina y, como ya les decía, favorece el desarrollo de placas ateroscleróticas, como podemos ver aquí, aquellos
se ven placas ateroscleróticas cuando hay una suplementación con colina, la vemos claramente aquí. Sin embargo, ya se están proponiendo también algunas moléculas que pueden inhibir la acción de esta enzima y de tal manera que no se produzca TMA y la formación de placas ateroscleróticas disminuya de manera significativa. Entonces son algunas propuestas que se tienen para evitar la formación de estas placas por la acción de esta enzima bacteriana. Y aunque las bacterias no sintetizan, no producen ácidos biliares, sí son capaces de modificar a los ácidos biliares y transformarlos de ácidos biliares primarios hacia secundarios mediante principalmente dos procesos, la deshidroxilación por un lado y la desconjugación por otro lado. Se ha descrito también que uno de los ácidos primarios, ácidos biliares secundarios, el ácido litocólico, activa al receptor TGR5 en las células de tal manera que se estimula, que se favorece la producción de GLP-1, que al ser liberada y llegar al páncreas, estimula la liberación de insulina para disminuir los niveles de glucosa. Sin embargo, para la expresión de este receptor se requiere este otro, el receptor farnesoide X, que es estimulado por otro ácido biliar. Sin embargo, en este trabajo ellos están probando el efecto de esta segunda molécula, fexaramina, que es un agonista de este receptor para favorecer la expresión de TGR5 y de esta manera indirecta, aumentar la producción de la secreción de GLP-1, que va a su vez de manera concomitante a disminuir los niveles de glucosa. Y además de eso se ha demostrado que puede favorecer la expresión de genes que están relacionados con la generación de tejido adiposo pardo. Y además de eso, bueno, modificar la microbiota intestinal, el perfil de la microbiota intestinal, de manera que haya un aumento en la abundancia de bacterias que estarían modificando a los ácidos biliares y transformándolos de primarios a secundarios. Al principio les hablaba también de que la alimentación, la dieta es importante para la regulación de la microbiota intestinal y eso pues en múltiples estudios ya ha sido probado. Aquí yo les voy a mostrar un par de ellos en donde se ha trabajado con niños que presentan obesidad, a los cuales se les ha administrado o se les ha suplementado con inulina, que es una fibra, y lo que han observado lo que observaron en este trabajo es que hay una modificación y un aumento en la abundancia de ciertas bacterias, particularmente Bifidobacterium y Actinobacteria, el filo de Actinobacteria, y esto está acompañado con una disminución en la grasa corporal de estos niños, como lo podemos ver en esta gráfica. De igual manera, ellos nos presentan en este trabajo que estas dos bacterias, estas dos especies bacterianas, una perteneciente al género Clostridium y otra Ruminococcus, se asocian positivamente a algunas variables como por ejemplo grasa corporal. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero esta es Clostridium, se asocia a grasa corporal, a moléculas de inflamación, el índice de masa corporal, por ejemplo, mientras que Ruminococcus se asocia con triglicéridos altos. Por lo tanto, estas dos bacterias particularmente pues no es deseable que estén en una alta abundancia en el tracto intestinal por estas razones. El consumo de fibra, de manera general, aquí es otro trabajo en donde se demuestra que modifica la abundancia de ciertas bacterias. Nuevamente vemos un aumento en Bifidobacterium y una disminución en algunas de las moléculas inflamatorias, proinflamatorias que son clásicas, ¿no? En metaanálisis
en donde ya se agrupa un conjunto de trabajos donde se evalúa el efecto de la fibra sobre la microbiota intestinal y las alteraciones metabólicas, se ha visto que de manera consistente hay un aumento de la abundancia de Bifidobacterium y Lactobacillus. Y por esta relevancia del Lactobacillus es que, bueno, de hecho lo encontramos en yogurts, en muchos alimentos que nos venden en el mercado, en el supermercado, por sus efectos positivos. Y de hecho los tienen, como está demostrado aquí. Los lactobacillus se sabe que producen agonistas del receptor aril hidrocarbono, que ya les hablaba yo en una diapositiva anterior, favorece la síntesis de interleucina 22, que modula y mejora la permeabilidad intestinal en los modelos animales y en el ser humano también. De hecho, en este trabajo lo que observan es que los pacientes que presentan obesidad y diabetes tipo 2 tienen una menor actividad de este receptor, y ya en modelos animales se demuestra que la suplementación con Lactobacillus reuteri, no se ve aquí, es esta parte, está más hacia la derecha, hay una mayor activación de este receptor, y además de eso hay una disminución en la resistencia a la insulina, menor glucosa, hay una mejor permeabilidad en este caso, y además hay una mayor producción de GLP-1 que ya mencionábamos, que estimula la secreción de glucosa por el páncreas. Entonces, esto nos demuestra que los probióticos tienen efectos positivos, y también nos indica que una mayor expresión de IL-22 bien regulada, puede ser positiva para que la permeabilidad intestinal pues se mantenga idónea. Por lo tanto, en este trabajo lo que se hizo fue modificar genéticamente a una cepa de Lactobacillus para que estuviera expresando a esta interleucina 22, y se administró esta cepa modificada a animales para ver cuál era el efecto. Y lo que observaron es que hay una disminución, en esta gráfica hay una disminución de ALT en plasma, que es un marcador de daño en el hígado. También se ve una menores cantidades de triglicéridos en hígado, de acumulación de triglicéridos en hígado, como lo podemos ver en estas gráficas, y hay una menor expresión de algunos genes que están involucrados en la migración de células inflamatorias a hígado. Entonces nos está hablando de que IL-22 no solamente está ayudando o apoyando en reducir la permeabilidad intestinal, sino también a nivel de hígado tiene efectos positivos. La administración de probióticos, como ya mencionamos anteriormente, pues tiene efectos sobre los niveles de glucosa. Hay una disminución en estas tres primeras gráficas. Vemos que animales que han sido alimentados con dietas altas en grasas y presentan obesidad, se les administra estas bacterias, Lactobacillus y Bifidobacterium, y hay una disminución en peso, glucosa, insulina, resistencia a la insulina. Se ve bastante claro en estas gráficas, además de que marcadores de inflamación y de migración de estas células inflamatorias disminuyen también. Lo mismo es corroborado con metaanálisis, en donde ya no solamente se analiza un trabajo, sino múltiples trabajos en donde se han probado los efectos de probióticos, y se ve que realmente tienen efectos positivos sobre glucosa, insulina, resistencia a la insulina. El trasplante fecal también se ha propuesto como una alternativa para poder mejorar las alteraciones metabólicas en estos pacientes que presentan obesidad mórbida o alteraciones de glucosa, y se ha demostrado que tienen efectos positivos sobre la utilización de glucosa por estos pacientes. Cuando se hace el trasplante hay una mejoría en la utilización de glucosa respecto al antes del trasplante fecal. En esta gráfica lo podemos ver. Sin embargo,
lo que se ha notado es que no todos los pacientes que reciben el trasplante fecal tienen una mejoría. Y la diferencia que se reporta entre los que sí responden y los que no responden al trasplante fecal es que aquellos pacientes que responden mejor son aquellos que al inicio o antes del tratamiento, antes del trasplante fecal, tenían una diversidad bacteriana menor, como lo podemos ver en esta gráfica. Si comparan, estos son los no respondedores y estos son los respondedores. Aquí la diversidad es un poco mayor que los respondedores. Entonces parece que los que responden mejor son los que al inicio presentan una menor diversidad y se ven favorecidos y aumenta su diversidad posterior al trasplante fecal. Y en los no respondedores no hay una diferencia entre el antes y el después. Y esto también lo podemos ver a nivel de la abundancia bacteriana. Para todas estas bacterias que podemos ver aquí, no es la misma entre los respondedores y no respondedores. Y bueno, finalmente, como conclusión, pues podríamos comentar que la disbiosis favorece el desarrollo de inflamación crónica y además daños en la barrera intestinal. Esto a través de los componentes celulares, como ya decíamos, lipopolisacáridos, componentes de pared, el mismo DNA bacteriano puede estar promoviendo inflamación en el tejido del tracto intestinal y a nivel sistémico. También algunos metabolitos, no solamente los componentes celulares, sino metabolitos producidos por estas bacterias, pueden estar relacionados con el desarrollo y participar en el desarrollo de obesidad, la resistencia a la insulina, la misma inflamación. Veíamos aterosclerosis, por ejemplo, y otras comorbilidades asociadas con estas patologías. Ya se ha dicho mucho sobre la ingesta de fibra y se corrobora realmente que tanto la fibra como el uso de algunos probióticos puede aumentar la abundancia de ciertas bacterias que se han asociado a la mejora de la homeostasis de la glucosa, particularmente lactobacilos, que como ya comentábamos, los encontramos ahora en muchos productos comerciales, y Bifidobacterium, que son se ha probado que tienen efectos positivos, ¿no?, para obesidad y para también funciones metabólicas. Y los procedimientos de trasplante fecal, que no se utilizan realmente mucho actualmente, todavía está en estudio qué tan efectivo es el hacer este tipo de intervenciones, pero existe evidencia de que pueden ser positivos y además de que no todos los pacientes que reciben estos tipos de trasplantes van a responder de igual manera. Y una de las diferencias que se encuentra principalmente es en la abundancia bacteriana que estos pacientes presentan antes de la intervención. Aquellos que tienen una menor abundancia se ven más beneficiados porque al final del seguimiento hay una mejoría en la utilización de glucosa y que está acompañada por un aumento también de la diversidad bacteriana. Sin embargo, aquellos pacientes que inicialmente ya tenían una diversidad alta parece que no se ven tan favorecidos por este tipo de intervención. Y bueno, pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.